Hola y bienvenidos al quinto coloquio internacional de núcleos de investigación, comunidades científicas, grupos académicos y redes de investigación en enfermería. El día de hoy tengo el gusto de acompañarles con la ponencia Experiencias de violencia de género de estudiantes enfermeros en algunas instituciones de salud mexicana. Este trabajo es realizado por su servidor, el licenciado López Payano Bedisaí, por la doctora María de los Ángeles Torres Lagunas y la doctora Vega Morales Elsie Guadalupe. Bueno, para comenzar, vamos a decir que la violencia de género es un fenómeno presente incluso en espacios profesionales como las instituciones de salud, afectando a todos los géneros. Y es que normalmente nosotros al hablar de género nos encasillamos en un binarismo represivo de masculino y femenino sin contemplar toda la diversidad sexogenérica que existe actualmente. En el campo de la enfermería, predominantemente visto como femenino, los hombres enfermeros experimentan una distinta forma de vulnerabilidad frente a la violencia de género, exacerbada por su condición de minoría, pero también por otros aspectos como el hecho de los prejuicios que tiene la sociedad contra los hombres en enfermería. Normalmente asociamos la enfermería y el cuidado con la parte femenina o con las mujeres y dejamos de lado a los hombres que también pueden incursionar en estos espacios. Bueno, la metodología que empleamos para esta investigación es un estudio cualitativo de abordaje fenomenológico, hermenéutico, con un enfoque teórico feminista y de género. Para la investigación se recolectaron las experiencias de violencia de género de 8 estudiantes varones de enfermería durante sus prácticas clínicas. Como criterios de inclusión se tuvo que son varones de estudiantes de enfermería, pero exclusivamente de la Facultad de Enfermería Obstetricia de la UNAM, que estén inscritos en el programa presencial en el modo presencial de cursar la carrera, y por último que tengan una edad comprendida entre los 18 y los 26 años. La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un muestreo intencional y posteriormente el número de participantes se determinó a través del criterio de saturación teórica una vez que las entrevistas llegaron a un punto tal en el que no se obtenía nuevo conocimiento o nuevo material para la investigación. La recolección de los datos se llevó a cabo de marzo a mayo del 2023, utilizando un modelo de entrevista semiestructurada, y para el procesamiento y análisis de los datos se empleó el método de Van Manen, que es el método de fenomenología hermenéutica de Van Manen. Bueno, a continuación podemos checar en el esquema lo que hace referencia a la fenomenología hermenéutica de Van Manen y cómo se va desarrollando para poder comprender la totalidad de las experiencias de los participantes del estudio. En la primera parte, en la categoría empírico-descriptivo, tenemos como tal la pregunta guía que detona nuestra investigación. ¿Qué significó para tu persona la violencia de género que experimentaste? Después tenemos de esto una reflexión temática que va a dar pie a macrotemáticas. Esta es nuestra primera categoría obtenida de los discursos de los participantes y es significado de las experiencias de violencia de género experimentada por estudiantes enfermeros. Ahora, como tal, en la reflexión lingüística, a través del formato EMIC, nosotros obtenemos el discurso en bruto del participante. En el primer ejemplo podemos ver cómo para Tauro la violencia que experimentó fue un golpe de realidad. Es el darse cuenta de que como hombre también puede sufrir agresiones sexuales. Posteriormente, en formato ETIC, que es una forma de sintetizar la información para darle un nuevo significado, la violencia sexual se percibe como una realidad después de ser experimentada por el hombre. O sea, aquí nos damos cuenta que la violencia de género y la violencia sexual existe contra los hombres, pero no se es consciente de ello hasta que se es víctima de este tipo de violencia. Finalmente tenemos la reducción eidética, que va a dar espacio a microtemáticas. En este sentido, la microtemática derivada del discurso y de la reflexión va a ser la violencia sexual contra los hombres es una realidad. Y finalmente tenemos la dimensión vocativa, que la dimensión vocativa lo que va a hacer es darnos esta parte de cómo se llevan a cabo estrategias de redacción a partir de las ideas críticas y de la reflexión de los autores. O sea, es la reflexión que nosotros como autores tenemos a partir de los discursos y de la reflexión EMIC y ETIC. Entonces tenemos aquí en este apartado eh, que las experiencias relacionadas con la violencia de género conllevaron un shock emocional que orilla a las personas violentadas a, digámoslo de esta manera, a replantearse la forma en la que viven, en la que se saben seres sujetos de violencia
y objetos de violencia también, ya sea por parte de su enfermera a cargo, ya sea por parte de otros compañeros, por parte de los pacientes, por parte de los familiares. O sea, nos estamos dando cuenta que el entorno clínico es un espacio sumamente violento y en el que los hombres, por su calidad de minoría y por su papel históricamente, digamos así, que tienen una carga de prejuicios muy peyorativa en el aspecto de que si eres hombre y eres enfermero, normalmente se asocia a una presunta homosexualidad. Entonces dice el significado de esa experiencia, la que modifica la fibra moral de los violentados al descubrir algunos por primera vez que los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual. Para los objetivos tenemos describir las experiencias de violencia de género de estudiantes enfermeros de la FENO UNAM durante sus prácticas clínicas en algunas instituciones de salud mexicanas y por otra parte reconocer las desigualdades, estereotipos y roles de género que favorecen la violencia en los entornos clínicos contra los hombres estudiantes de enfermería. Así que a partir de estos objetivos es que nosotros vamos a describir e interpretar estas experiencias de violencia de género que han tenido los hombres en enfermería. Eh, Finalmente, en los resultados tenemos que, derivado del análisis de los discursos obtenidos, emergieron tres categorías principales, las cuales son significados de la violencia de género, tipologías de la violencia de género y mecanismos de afrontamiento ante la violencia de género. Es importante mencionar aquí en este punto que aunque estas tres son nuestras categorías principales emergentes del objeto de estudio, a su vez hay 6 subcategorías o 6 categorías menores, digámoslo así, las cuales son violencia de género desde la perspectiva masculina, daños colaterales de la violencia de género, espacios clínicos donde se experimenta violencia de género, perpetradores o principales perpetradores de la violencia de género, respuesta de las autoridades ante la denuncia de violencia de género por estudiantes enfermeros y finalmente factores que propician la violencia de género. Estas categorías revelan cómo la violencia de género impacta de manera física, psicológica, social, simbólica y académica a los hombres estudiantes cuando intentan incursionar en espacios históricamente feminizados como la enfermería. Y no solo es el cómo impacta, sino el cómo lo viven estos hombres violentados, ¿no? Las repercusiones que tiene para su formación y para el futuro incorporamiento de nuevos profesionales hombres a la enfermería mexicana. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la violencia de género contra los hombres en enfermería se manifiesta repercusiones multidimensionales. Digámoslo desde el apartado que pueden llevar a causar deserción escolar, puede llegar a causar síndrome de estrés postraumático en el apartado de la violencia sexual. Por otra parte, también puede generar ideas de deserción escolar, limitación para la práctica, sentimientos de vulnerabilidad y de poca valía, entre otras más, ¿no? Destacando la importancia de reconocer y abordar estas experiencias desde la masculinidad. Los hallazgos invitan a una mayor visibilización y denuncia de la violencia de género entre hombres en contextos de salud. Por otra parte, se podría decir que las instituciones de salud tienen un carácter nocivo, donde el ejercicio del poder y la jerarquía de los agresores propician el trato desigual hacia los hombres estudiantes de enfermería. Y esto es visto principalmente en espacios donde se ven pocos hombres, incluso dentro del área de enfermería. Por ejemplo, el área de la tococirugía, el área de cuidados ginecológicos, el área de pediatría, son zonas donde mayormente son discriminados y violentados los hombres enfermeros. Y al percibirlos como agresores en potencia, precisamente por este estigma de que el hombre solamente es violentador, más no el violentado, pues se les tienen que reasignar sus actividades o tienen que ser limitadas acorde a su género. Y bueno, con eso llegaríamos al final de esta presentación. Espero que haya sido fructífera, que arroje nueva luz sobre lo que es la violencia de género contra los hombres en enfermería y que motive a más personas a tratar de, bueno, no tratar, a participar en investigaciones respecto a la violencia de género que sufren los hombres, ¿no? Normalmente siempre somos vistos, como ya lo dije, como las víctimas, como los victimarios, pero no como las víctimas. Y yo creo que es importante que se nos brinde este espacio para denunciar, para alzar la voz y para hacernos presentes como víctimas que también podemos llegar a ser. Muchas gracias por su atención.